Ya que fija usted la atención en la prensa, presidente, usted adelantó hace tiempo su compromiso a no estigmatizar el trabajo periodístico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a compaginar ese compromiso cuando se expone aquí a medios o a periodistas con nombre y apellidos, y si les daría una especial cobertura o protección de sentirse ellos señalados y hacérselo saber así? No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar a la mentira y a la corrupción, a la falta de ética. El periodismo, como la política, es un imperativo ético. No debe de usarse para la calumnia. Tiene que ser un medio para informar con objetividad, con profesionalismo a los ciudadanos y siempre con argumentos y pruebas, porque lo otro, ya lo dije y lo repito, tiene que ver con el hampa de la política y con el hampa del periodismo. ¿De qué manera se compromete usted a asegurar el trabajo del periodista aquí en México? Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, la cosa está aquí bastante complicada. De hecho, coloca en una lista de 180 países a México en el número 143. Pues aquí hay libertades. Antes, en el periodo neoliberal, se perseguía a los periodistas, se les censuraba. Ahora no se persigue a nadie, no se censura a nadie. Presidente, con todo el respeto, están matando a periodistas. Eso es otro tipo asunto de cuestión, sí, pero no es una decisión del Estado. No, por supuesto, nadie ha dicho eso. O sea, pero de 50 yo estoy hablando personas, de la 50... actuación del Estado. Sí. Aquí, por decisión de los presidentes, se cancelan programas o se cancelaban programas de radio, de televisión, por reportajes que no le gustaban a los presidentes. Imagínense, si yo actuara de esa manera, pues el Universal, Aguilar Camín, Krause, bueno, hasta periódicos internacionales que han mentido, que me han calumniado, no han sido objeto de ninguna persecución, ni van a ser objeto de ninguna persecución, para nada. Mi pregunta era si al exponerlos aquí le comunican a usted directamente que se sienten perseguidos o amenazados o reciben amenazas, ¿se les daría una protección especial? No, porque ellos también viven de eso. O sea, les es negocio atacarme. O sea, reciben recursos por esa línea editorial, por atacarnos. Sería muy difícil que no nos atacaran, porque entonces no tendrían ingresos. No generalizo, pero muchos reciben dinero de nuestros adversarios. Bueno, reciben dinero hasta del gobierno de Estados Unidos. O sea, pero no es una invención. Es que tenemos las facturas de cómo cobran en la embajada de Estados Unidos. Y tenemos facturas de cómo cobran en organismos empresariales, en corporaciones particulares, para defender el régimen autoritario.
que se fue y desean que regrese para defender el régimen de corrupción. Para decirlo con mucha claridad, es una prensa convencional, la de México, muy corrupta. Y muchos periodistas, articulistas, escritores, muy mal acostumbrados a vivir del presupuesto público. Y ese es el problema de fondo. No es nada más un asunto ideológico, es que ya no reciben el dinero que les daban antes. Parece muy vulgar, pero lo es. Y hay que decirlo. Ese es el problema. Pero a nadie se le acosa, se le persigue. Esto de que se les escuche y se les espía, falso. No es cierto. Lo que pasa es que están perdiendo espacios, ya no son lo que eran antes, porque el pueblo no les cree y cada vez pierden más credibilidad. También lo digo con mucha sinceridad, no generalizo, no. Hay afortunadamente periodistas honestos, camarógrafos, fotógrafos, que merecen todo mi respeto, toda mi admiración. No, aquí estamos hablando de una élite, como todo, son los de arriba. A lo mejor usted no lo sabe, pero los medios de información más influyentes en México pertenecen a los hombres más ricos del país. O sea, tengo conocimientos. Ya bueno, pecaría de. Bueno. Entonces, ahí empezamos. Luego se vinculaban los negocios que se hacían con el gobierno a partir del uso de esos medios. Si se les trataba bien a los dueños, hablaban maravilla del presidente. El dueño del financiero recibió un crédito de 100 millones de dólares de la banca de desarrollo. El dueño del Universal tiene también crédito en la banca de desarrollo. Pero no solo es eso. Lo que recibían de publicidad eran cantidades estratosféricas. No tenían llenadera. Entonces, se enojan mucho porque ya no se recibe ese dinero, porque ese dinero se utiliza para mejorar la situación de más de 60 millones de pobres que hay en el país.
que fue la herencia que dejó el régimen de corrupción. Entonces, eso es lo que está en el fondo. De todas maneras, aún con los ataques diarios de los medios, ¿usted cree que el Universal haga la investigación? Vea el Universal del gobierno pasado. Hoy es día 24. Vea el Universal del 24 de junio del 2018 y también un día antes, del 23 de junio del 2018, y ve el Universal de ayer y de hoy y haga lo mismo con el Reforma y va a notar la diferencia.